Vale. Respecto a la dureza que nosotros hemos tenido, ¿te acuerdas que es un tema que comentamos mucho? Que, por ejemplo, los greens a principios del año pasado o finales de 2024 estaban bastante más duros de lo que quizás están ahora. ¿Qué crees que ha cambiado o cómo crees que deberíamos volver, si deberíamos volver a esa parte Se hacía menos cuando pique. estuvieron? Sí. Sí. Claramente menos pique. Bueno, y de hecho yo vengo del 18 y se ve, es que hay un dedo de arena. Cuando juegues la próxima vez, mira en la copa y verás como el primer centímetro de arena. Ya, Entonces la arena es más blanda que la tierra, está claro. pero nos permite otra cosa. Trabajaremos con la firmeza y aquí va a pasar, pasa mucho en Madrid, durante el invierno, como hay mucha helada, como hay mucho, alterna greens muy duros con greens muy blandos, greens muy duros, greens muy blandos. Luego cuando empieza el año normal Sí, ya ya. tienes cierto Cierta control. uniformidad. ¿Pero es algo que te preocupa o no te preocupa la dureza No. excesivamente? A ver, no. Cuando estemos más centrados podremos hacer. El problema desde el punto de vista de mantenimiento es que estamos a 200 cosas Ya. y bueno, pues Otro pues problema estando visual- los greens correctos, si están correctos nos vamos a otro tema. Sabes que estamos con 2000, ¿no? Sí. Otro problema que siempre que ya se han tomado medidas, así ahora las explicas tú un poquito y de paso pues nos cuentas a ver cuál es un poco tu previsión en plazos, aunque ya sé que me imagino que eso es más complejo, ¿no? Es el tema, es otra de las carencias que tenía y que todavía teníamos, porque insisto que todavía tenemos recorrido y margen de mejora, el tema de la densidad, que eso ya lo hemos hablado, y este año hemos cometido pues el resiembras en RAF, resiembras en calle y tal. Eso, para conseguir una densidad, la densidad que a todos nos gusta, eso que es un proyecto a cuántos años. A ver, es un proyecto continuo. Es un proyecto continuo en cuanto a que no partimos de algo uniforme. Y luego queremos cosas distintas en calle que en RAF. Nosotros vamos buscando una uniformidad con un corte bajo y sin huecos en fairway, y eso no lo va a conseguir un ryegrass, una poa, o no aquí. Por eso estamos con resiembras con más agrostis y buscando una estrategia distinta. Luego, cuando ese agrostis está en los RAF es un horror, porque no deja que la bola entre, rompe la uniformidad. Entonces estamos con 3 estrategias para 3 zonas distintas. Entonces estamos intentando que las calles ganen consistencia. densidad vía agrostis. Estamos intentando mantener un semi-RAF regado, porque tenemos una limitación en el uso del agua, optando más por ryegrass festuca y con la intención de todas las zonas que no reciben agua o no reciben el agua suficiente, ir llenando de bermuda común o bermuda puesta por nosotros, bermuda híbrida, para tener una cobertura y un carácter al campo. Yo creo que es un poco lo que le falta. Sí. Es un poco de definición. Un poco de definición, sí, sí. Y esa definición viene porque, bueno, Moraleja hizo bien Campo 2, ganar esos contrastes, esas texturas, esos distintos, sin partir de cero. Partiendo de cero, pues podríamos hacerlo fácilmente. Sí, pero que bueno. las visiones cenitales que a veces con las que nos brinda muchas veces Abel cuando se pone a manejar su dron y a hacer fotos aéreas, pues es verdad que se ha mejorado mucho. En las primeras apenas había diferencia entre la calle y el RAF, y ahora ya sí que hay un dibujo que no solamente desde el punto de vista de la jugabilidad, pero también del estético, pues mejora mucho un campo de golf, ¿no? Y creo que eso es Sí, importante conseguir. totalmente. Y con Abel se lo dije yo, vamos, recordará el comentario, la resiembra es picar piedra. No, es una inversión muy importante, pero ganamos densidad temporal. Luego, claro, hay muchas zonas que no tienen cobertura o no tienen buen suelo, o no, Sí, claro, entonces perdemos. Entonces de cada resiembra nos queda una parte de cada resiembra. Por eso, Pico pala, ¿no? Acércate un poco el micro. Algo que hayamos hecho mal, que haya salido mal, y una cosa que haya salido muy bien, por encima de tus expectativas. A ver si coincidimos. La primera, la que salió mal. no lo sé. A ver, creo que hay cosas en las que estamos a medias, que es o que hay que seguir avanzando, que es el tema de la automatización. Hay un área de mejora ahora mismo que es el control de pata de gallina. Esa es evidente.
Para mí la que todavía no hemos ejecutado es la parte de bunkers, ¿vale? Y ya no solo la jugabilidad, sino de taludes, de forma. Estética. Entonces, no lo sé, creo que lo que mejor hemos hecho, por lo que sea, es encontrar una solución para el sistema de riego sin volvernos locos, porque la inversión fue razonable y el salto ha sido enorme y va a permitirnos darnos otros saltos. Y lo malo, pues no lo sé. Intento borrarlo, pero No, me no, lo pues, recuerdas. Pues que lo diga a ver, que lo diga a ver, que lo diga a ver. ¿No crees que ha habido una de las resiembras que no hizo el efecto? Yo creo que fue la de otoño 2024. Puede ser, puede ser. Yo no, o sea, no las veo de forma aislada las resiembras. Es como algo conjunto. Lo veo como algo conjunto, porque además piensa que, o sea, me gusta más la configuración que tenemos ahora que la que planteamos. O sea, que allí se abrió la oportunidad de hacerlo y la aprovechamos. Es verdad que el retorno No fue lo esperado. pues, probablemente es más pobre que el que tenemos ahora. Poder encajar, por eso muchas veces ser un poco más ambicioso te da mayores retornos. No habíamos pinchado el campo en... Nunca. Nunca. No, las calles nunca, nunca. vamos a decirlo. Sí. Entonces, Ha sido la primera vez en la historia que se han pinchado las calles de este campo después de más de 30 años. Claro, evidentemente eso es un hándicap con el que tú has empezado a trabajar y es incuestionable. Pero está muy bien que nos cuentes todas estas cosas porque también es bueno que la gente sepa, ¿no? Lo que supone, lo que hay detrás del mantenimiento de un campo de golf y que un green que ha mejorado, eso no es un milagro. Y que una calle que gana en densidad, pues tampoco. Detrás de eso hay lo que tú decías antes, pico pala, desde el punto de vista tuyo, en la parte que te toca e inversión por la parte que yo represento, que en este caso es el Consejo de Administración. Es decir, hay un plan de inversiones muy potente que ya se está ejecutando, a veces en cosas más visibles, a veces en cosas menos visibles. Este año, y siempre Abel y yo nos morimos de la rabia, porque efectivamente en el Consejo hemos aprobado una inversión, vamos a llamarla una inversión fea, que es la inversión en la famosa bomba esta de... Caseta de bombeo. En el caseta de bombeo, que ha sido la inversión ha sido muy, muy, muy grande. O sea, Sí. estamos hablando de decenas de miles de euros. Pero claro, nos dan Cientos de miles cientos de de euros. miles de euros. Y es que Cientos de no, miles. es que no quería exagerar. Digo, a El ver nivel de magnitud es a ver mayor. digo, es superior. a ver si me voy a equivocar. No, no. Era por no exagerar, pero sí, cientos de miles de euros. Pero es verdad que es una inversión que de cara a nuestros clientes, a nuestros socios, que son a los que nosotros nos gusta cuidar, pues es muy invisible. Pero las consecuencias van a ser muy positivas, ¿no, Javier? Era una cosa que había que hacer sí o sí. Sí, porque ¿a qué riesgo estábamos sometidos? Entiendo que a un riesgo muy potente, ¿no? a ver, a varios, en cuanto a que necesita optimizar un recurso hídrico que es muy limitado aquí, ¿vale? Porque además tenemos todavía trabajo para conseguir las ampliaciones, para poder, todavía cerramos gran parte del sistema de riego en verano porque no tenemos capacidad. Entonces necesitábamos que cada gota de agua estuviera. Luego había un tema de seguridad, no seguridad física, sino seguridad en el suministro porque la acometida eléctrica no estaba al día y entonces podíamos vernos con corte de luz Sí, o sí, una avería en pleno verano y bueno, Que se vayan los plomos en agosto y la hemos liado. tener sí. un problema. Y es cierto que no hay una visión directa en el socio o en el usuario con una inversión de este tipo. Está claro. Pero sí permitirá consolidar un montón de inversiones. Sí. Las resiembras se consolidarán mejor, los pinchados, el agua entrará mejor, tendremos mejor presión en muchas zonas, ganaremos cobertura. Entonces, por eso no podemos elaborar, ni aquí ni en ningún lado, un plan director, un plan de inversiones en base a agronomía pura, ni en base a juego puro, ni en base a... Bueno, sí puede hacerlo en base a la cuenta de resultados porque entiendo que es lo que manda. Bueno, por lo menos cuenta, no sé si manda, pero por lo menos hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí, Pero a mí me dice, y yo hubiera aplazado al final, no al final, pero hubiera aplazado la ejecución de las plataformas de los TIS, porque no estamos listos para luego hacer un mantenimiento. Pero entiendo que eso hay que
O sea, entiendo que es una demanda del club y del jugador, con lo cual... Sí, porque las carencias no son solamente agronómicas, como tú dices, sino también había técnicas. Es que empezábamos a tener TIs que eran injugables. Correcto. Y al final nosotros tenemos a 200 y pico personas los fines de semana aquí jugando y teníamos cada vez más plataformas de TIs completamente abombadas. Llegaba un punto en que era muy difícil colocar la bola. Entonces, claro, sí, entiendo. Totalmente El de orden acuerdo. agronómico era una y el orden del club es otra. Claro. Entonces, bueno, hay que intentar compatibilizarlos y, bueno, de hecho, podríamos haber intentado acometer más plataformas. El año pasado hicimos 5, este año vamos a hacer solamente 2. Pero creemos que con esto ya sí que tenemos el problema bastante resuelto. Sí, nos y quedarían que a lo mejor 2 o alguna quedan un par de ellas que todavía, desde un punto de vista del jugador, pues están un poco abombadas y cuesta. Es que cuesta en ocasiones. Sí, cuesta. no, totalmente. Y esto, vamos, yo soy muy consciente que los clubes son para jugar al golf. Claro. No es para tener la mejor hierba del mundo. Claro. Lo que pasa es, bueno, al final ve una urgencia y nuestro trabajo en el fondo es que esa urgencia no las vea el jugador. ¿Tú qué es lo siguiente que harías? Aparte de seguir con las iniciativas ya iniciadas, como has dicho, pues eso, el tema de las resiembras, densidad, etcétera, que es desde el punto de vista de Javier de Actúa, si Javier tuviera que pedirnos una carta a los Reyes Magos, a ver, chicos, lo siguiente que tenemos que hacer es... Dilo, porque no A ver, lo mejor no te podemos hacer caso. Bueno, a ver, no tienen por qué implicar una reforma o una reconstrucción, pero las prioridades del club desde el punto de vista agronómico es, como he dicho antes, pata gallina, Sí. son anillos de Anillos grines, de green, estoy de acuerdo. anillos de grines, Los anillos de porque green. son zonas muy sensibles en todos los clubes, muy sensibles a nivel de juego, necesitamos ganar uniformidad y calidad en esa zona. ¿Y cómo es una actuación en anillos de greens? Ya cuéntanosla y A así ver, nos vamos preparando. ¿En qué consiste? ¿Que rehacerlo todo? Podría ¿Hay que excavarlo y rehacerlo. Opción 1. No hay en la mayoría de los casos un problema de nivelación. Es que hay muchos en los que se quedan los anillos pues con cambio de pendiente, con mala textura, con poca uniformidad porque el green se ha ensanchado demasiado. No, aquí es un tema agronómico. Entonces, hay que romper. Están metidos en un ciclo de... Tienen mucha poa en invierno y por lo tanto la poa se muere en verano y hay mucho pata gallina germinando. Entonces, hay que romper ese ciclo. No digo que no haya que tepear ninguno, que creo que alguno habrá que tepear, pero sobre todo es para las germinaciones de pata gallina en verano para poder consolidar un agrosti. ¿Y hay forma de resolver eso de forma definitiva? Sí, Comillas, a ver, definitiva en cuanto a que hay que tener un programa específico para los anillos. Pero aquí y en Pineda Sí, y por supuesto, todos los clubes son zonas demasiado importantes para el juego Estoy de acuerdo. que normalmente se ven penalizadas por lo que hacemos en los greens. El rulo da la vuelta, el corte da la vuelta, no tiene un programa, le caen los reguladores de crecimiento que aplicamos en los greens y no le sienta bien, y no hacemos de forma general una compensación no hacemos labores que mitiguen esos problemas. Y vosotros no tenéis aquí el problema que hay en el sur, que normalmente nosotros llegamos con la bermuda hasta ese borde. Con lo cual, además, tenemos que controlar la entrada de bermuda dentro de ese anillo, que es el encroachment. Y eso es un problema que nos obliga a levantar anillos cada X tiempo. Y a recortar. ¿El siguiente o no? Sí, yo estoy obsesionado. Sí. Sobre todo tanto con el tema de los anillos como quizá el tema de los antegrines. Lo que decía Javier un poco, Sí, ya el tenemos más o conjunto menos, green estamos complex. empezando a consolidar greenes. Y ahora lo que se necesita es desde el green hacia afuera, ¿no? Esa es la parte. Yo diciéndolo de una manera muy poco científica, a mí me gustaría tener todos los antegrines y anillos de green Sí. pateables. Creo que eso describe lo que necesitamos, porque hay muchos que ya no son pateables porque, pues porque se forman muchas calvas, muchas zonas irregulares. Pero yo creo que ahí Javier lo que nos va a decir es la parte de drenajes alrededor, la parte de riego, quiere decir, Sí, todo claro, va al final haciendo un conjunto de que no Ahí puedes va. tener un anillo pateable si no está drenado, no puedes Está tener un claro. anillo drenado si no tiene una cobertura de riego correcta. Sí, Quiere decir, claro. al final es la Hombre, pescadilla entiendo que se muerde la cola. actuación en el anillo incluye todo, ¿no? Drenajes, riego. Sí, lo que pasa es que no estamos planteando de momento una actuación que implique una obra Ya. general. Estamos en el punto de parar agronómicamente la germinación de pata gallina,
y que estén más fuertes. Como alguien, seguro que alguien va a ver esto, explica al común de los mortales qué es la pata de gallina. ¿Cómo se Bueno. visualiza en un campo de golf para que el jugador le identifique? Esto tiene el riesgo de que como la gente se entere, luego vamos a tener muchos expertos en pata a de ver, gallina, pero... Y se ve, tradicionalmente en Madrid nunca hubo un problema de pata de gallina. Había un problema de POA, había un problema de... Pero pata de gallina es una hierba anual o una mala hierba anual de verano que germina solo a partir de... En el sur no germina ya, a partir de 15, final de febrero ya empieza a germinar pata de gallina y muere con los primeros fríos, con las primeras noches frías. A partir de septiembre. Entonces, claro, tiene un ciclo anual, con lo cual cada año muere. Cuando muere, se pone muy densa, pero cuando muere deja un hueco. Se muere en septiembre, en octubre. Las típicas calvillas que vemos alrededor de Green, eso es... Entonces, ese hueco, o bien lo coge pues en nuestra zona una bermuda, recupera esa zona, o aquí sobre todo una poa. Entonces tienes poa que nace en otoño, que muere en primavera, para que nazca la pata gallina, que nace en primavera, que muere en otoño. Y entonces tienes el ciclo virtuoso de la mediocridad. Entonces, ese hay que romperlo. Esa frase a Abel le ha gustado, se la va a apuntar. Ese va a ser El clip viral, clip viral. Sí. El ciclo virtuoso de la mediocridad. Eso está bien. Entonces hay que romperlo. Y luego hay que evitar que vuelva a aparecer. Entonces, ¿qué le pasa? Que Tratamiento ya anual, sí, son muchas teclas de forma constante que hay que meter dentro del programa. ¿Cuál es el problema? Y nos pasa en muchos... los chipping greens suelen tener mucha pata de gallina dentro. Greens como 12, 13 suelen tener, porque todo lo que sea un pique tiene la posibilidad de que salga pata de gallina, incluyendo en el green. O pasa mucho en los chipping greens, todo lo que sea una chuleta, claro, le está abriendo una ventana en el momento adecuado a la germinación. Entonces, esa chuleta, lo normal es que se llene. Entonces, chipping greens, tanto fuera como dentro, suelen tener muchos problemas de pata de gallina, tanto en el sur como aquí, y greens especialmente, greens blandos, greens de mucho pique, greens que pierdan Y densidad. como has mencionado las chuletas, aprovecho para hacer un poco así labor didáctica. Cuenta en 30 segundos cómo de importante es que la gente reponga la chuleta, porque al final es que es una guerra. ¿Es más importante que repongan la chuleta o que reparen piques? Y yo sé que tú tienes varias partes relativamente agresivas en este sentido. Sí, yo no tengo una buena, o sea, una idea popular de esto. Yo soy bastante crítico con este tema y sobre todo crítico en cuanto a que el mantenimiento tenga que preocuparse de los piques. Creo que la chuleta y el juego son un tema de juego creado por los jugadores, que sufren los jugadores y que deben de reparar los jugadores. Claro. O sea, que es importante que el jugador reponga la chuleta y que arregle el pique. Si quiere no tener pique... Explica bien la separación que acabas de hacer, que ha quedado un poco inadvertida. Sí. Es decir, tú eres partidario de que el equipo de mantenimiento no repare ni piques pique. ni repare una sola Yo chuleta. también, claro. Es que no están para eso, sí. Porque... ¿Y esto sucede en algún club? A ver, te hablo de esto como te puedo hablar de los bunkers. Los clubes no tienen un presupuesto infinito. No, y las plantillas de mantenimiento, especialmente en España, no son amplias. Y van haciendo malabarismos para cubrir. Entonces, la parte que genera el juego que puede absorber el jugador, es absurdo que estemos nosotros detrás dejando de hacer otras labores, cuidando los anillos, porque tengo que estar quitando piques. No, está claro, no. Por eso decía, yo quería que la labor didáctica era de cara al mensaje a los jugadores, aunque ya sé que parece una obviedad, pero como sigue yendo a los campos de golf y sigue habiendo chuletas sin reparar y piques sin arreglar. Pero todo mira lo absurdo, que el jugador en un club social se queje de que le afecta el pique creado por el mismo jugador. Sí, por su amigo. Sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros en mantenimiento? No, nada. Era simplemente trasladar el mensaje para que quien lo vea, que sí, que efectivamente es importante, que no solamente es un tema estético, sino que es importante. Y que no puede hacerlo el equipo de mantenimiento, porque el equipo de mantenimiento tiene que estar dedicado a lo que se tienen que dedicar, que son otras cosas. Pues eso. Esa es mi opinión. Sí, tengo bastantes peleas en muchos clubes. Pues yo no puedo estar más de acuerdo, vamos.
por esto. Pero otra cosa es que, bueno, pues que los presupuestos fueran el doble y que Sí, pero eso no. tuviéramos, pues igual que ya pocos clubes tienen servicio de limpiar zapatos, pues porque al final vas prescindiendo de servicios, pues hombre, si no somos capaces de quitar Sí, sí, estoy de los acuerdo. piques que generamos. Sí, y sí, respecto a los bunkers, por ejemplo, que tienes esa medida todavía más. Bueno, a ver, hay muchos clubes en los que es una pelea constante. Hay muchos clubes en el que el jugador no rastrillea y nosotros no podemos, o sea, nosotros presentamos los bunkers por la mañana. Lo que a partir de ahí haga el campo depende de los jugadores, no de nosotros. sí, Nosotros sí, sí. intentamos además no estar entre partidas, no estar repasando. Entonces, si el jugador, si es un pay and play y has pagado IVA, pues tampoco lo estoy justificando, pero en un club social que son tus socios, tus compañeros de sociedad, no cuidar esa zona o sea, Va en detrimento va en detrimento de todos. Sí, de sí, todo. claro. Con lo cual se pone. También tengo clubes en los que cuando llamamos la atención, pues se nos dice que para eso estamos nosotros. Y mi opinión es que nosotros en verdad no estamos para eso. Estamos para cuando entramos a hacerlo. Y si hay presupuesto, pues hacerlo, pero no para que el jugador se despreocupe. En otros países, como puede ser un Estados Unidos con más presupuesto, ¿cómo atacan este tema? O sea, ellos sí que lo hacen por tener un nivel de recursos superior o también entran un poco como tú, tienen esa estrategia como tú planteas. No, a ver, hay un poco de todo. La clave está. A ver, no quiero descargarlo todo, pero es un tema de educación, un tema de formación de golfistas. Pero en Estados Unidos pasa igual que en España. Sí, pasa igual, pero tú entras por la mañana y en Estados Unidos se preparan por la mañana los bunkers. Lo que pase durante el día Y no también puedes estar sí, entrando también depende del entre destino, partidas. porque en Estados Unidos hay campos que te cobran Sí. $500 por jugar. En ese caso, probablemente tengas quien te rastrille. Incluso se Sí, juega sí, con si tienes Cádiz. con Cádiz, pues, a ver, Se juega con Cádiz, sí. Yo creo que son situaciones completamente distintas. La realidad de España es bastante homogénea. Hay excepciones, por supuesto, pero la realidad aquí es bastante homogénea. Y el tema de arreglar los piques, las chuletas y rastrear los bunkers es parte de las conversaciones que tenemos los que jugamos al golf. Y siempre todos tenemos la manía de echarle la culpa al de al lado. Sí. Es que aquí nadie arregla los piques. Y a lo mejor tú estás dentro de ese nadie. Y esa reflexión la tiene que hacer el jugador. Y ya sé que no podemos resolverlo, pero bueno, era por sacar el tema, ¿no? a ver, nosotros al final podemos, o sea, o tenemos cuando llegas por la mañana y da un repaso al green, porque si no va a entrar la máquina, pero el daño está hecho. Entonces el pique hay que arreglarlo en el momento. Si no tiene sirve que para nada. germinar algo, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, hay momentos que hay que dar repaso. Hay ciertos momentos en los que nosotros sí somos responsables de esos piques. Yo puedo pinchar el green o ser muy agresivo, o muy poco agresivo con las condiciones de juego y generar algo que me pase regando o pueda y generar mucho pique. Entonces lo entiendo porque puede ser, Solucionas, entras y ya está. claro, pero en unas condiciones, yo qué sé, no tenemos problema en hacerlo, pero es que hay un millón de cosas que hacer Sí, sí. para hacer esta. Que son mucho más importantes. Está claro, quizás. está claro. Yo